Vamos a la información del plano internacional. Terrible la situación que está atravesando Chile. La jornada de protesta que empezó el lunes, ayer se agudizó. Estas imágenes que estamos observando es en la zona de Valparaíso, donde el diario El Mercurio fue víctima de las protestas, incendio que consumió prácticamente, exactamente. Lo primero que veíamos es la parte enfrente del diario y lo que vemos ahora son cómo quedó las instalaciones del diario El Mercurio, uno de los más antiguos, uno de los más antiguos que se tiene y se vio afectados por las protestas. Eso es uno de los lugares que fue afectado por la jornada violenta ayer, las manifestaciones en Chile. Después tenemos otras imágenes también, van poniendo y vamos a comentar también, porque evidentemente esto no solamente se extendió al diario El Mercurio, también quemaron varias unidades de transporte público. Esto fue más temprano, esto fue en Santiago, también quemaron. Plantean, Rolando, una de las protestas es la subida del precio del boleto, ¿verdad? Del metro, ¿verdad? La reacción. 10 puntos por figura, ¿verdad? Ciudadanos entran al metro sin pagar de forma masiva. Sí. ¿Verdad? Mira lo que es esto. Pena para los detenidos, dice. Endurecieron pena para los detenidos, ¿verdad? Que también siguen la protesta, ¿verdad? Y después, el estado de emergencia y toque de queda, ¿qué es? Porque se descontroló la situación. Se descontroló. Y salen los militares toman... Los militares porque tomaron... superó a los carabineros, que serían los policías en Chile. Entonces se declara el toque de queda a partir de ayer, a la madrugada, porque sobrepasó justamente las medidas de los policías. 308 detenidos y 167 personas heridas. Lo que pasa es que ahora tomaron ya la habrán estación más. del metro también, y en cada entrada a la estación del metro ya se han puesto militares. Inclusive hay imágenes del estado en que quedaron los accesos principales al metro y han producido pérdidas millonarias. Imagínate que llega a haber una catástrofe dentro del metro, podría ser terrible. Sí, y hasta el momento se habla de 3 víctimas fatales luego de un incendio en un supermercado, porque ellos empezaron a saquear varios locales. Uno de los supermercados entonces quedó completamente incinerado y allí fallecieron 3 personas hasta el momento, entonces 3 víctimas fatales. ¿Tuviste oportunidad, Rolando, de hablar con un periodista de Chile, inclusive, que están en esto y que están enviando videos permanentemente de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el sentir de ello? ¿Esto termina o no termina? No, porque... ayer estaba hablando con 2 colegas de Chile a quien tuve la oportunidad de conocer, y justamente una de ellas trabaja en el periódico El Mercurio y lamentaba lo que estaba ocurriendo, y le consultábamos justamente qué es lo que estaba pasando, porque en principio era el aumento del precio del pasaje en el subte. Ayer a la tarde Sebastián Piñera en una conferencia de prensa dijo que eso quedaba sin efecto. No obstante, las protestas se agudizaron, crecieron aún más, y consultábamos qué es lo que estaba pasando, qué es lo que pedían además del tema del subte, y ahí nos explicaba justamente que no solamente eso, sino que también incluyeron muchísimas otras cosas: el excesivo precio de los medicamentos, por ejemplo, las pensiones, porque dice que muchos se jubilan con un monto irrisorio. No, con un monto muy elevado, ¿verdad? Personas que están en el gobierno, entonces eso también generó indignación. ¿Cómo acá? También deudas, mucha gente se endeuda para ir a las universidades, y decía que es una olla a presión que de repente explotó, ¿verdad? Que se veía venir, y a eso se suma el salario de los parlamentarios, la corrupción de las Fuerzas Armadas, un montón de cosas que fue sumándose, y esto evidentemente generó en todo lo que estamos viendo. Ayer se decretó, porque nosotros tenemos el mismo horario con Chile, a las 12 de la noche entraba el toque de queda, que terminó a las 7:30 de la mañana, ¿verdad? Hace como una hora aproximadamente, pero eso no fue impedimento para que la gente continuara en la calle. Eso fue extendiéndose a otros estados también, porque la jornada de protestas se vio en diferentes puntos de Chile. Incluso veía un comunicado ayer de la Embajada Paraguaya que decía y alertaba a los compatriotas que se respetara el estado de queda, que nadie saliera en ese tiempo, porque los militares, porque los militares tomaban justamente el control de estos puntos más críticos. Hoy la situación está un poco más tranquila, el subte ya volvió a activar, pero los supermercados, varios supermercados también fueron víctimas de incendio. Justamente en uno de esos supermercados 3 personas murieron. Todavía no se sabía si eran funcionarios que estaban en ese momento o eran personas que formaban parte del grupo de protestas. Pero ya se reactivaron lentamente las actividades, no así en los locales comerciales, donde todavía existe ese temor luego de la incidentada jornada de este sábado. Pero hubo también personas en contra también de todo esto, porque han quemado propiedad privada y causado destrozos. Ahora, por un lado, toda esta movilización, y por otro lado, la protesta de la gente afectada, que no puede ir a trabajar, comercios que no se pueden abrir,
y vehículos particulares que fueron incinerados. Bueno, hay imágenes, los canales están transmitiendo, si entramos en YouTube y ponemos Chile en vivo, hay muchas imágenes de los canales que están transmitiendo en vivo también, de cómo está la movilización. Santiago y diferentes ciudades que están Valparaíso, que están totalmente desiertas las calles ahora y que hay incendios en supermercados y están siendo en este momento tratados por los bomberos, ¿verdad? Porque la situación, me imagino, va a ser difícil también en Santiago, volver a la normalidad después de lo que ocurre en la zona es terrible, ¿verdad? Porque y ahí se ve en esas imágenes, podemos poner, ahí están esas imágenes, por ejemplo, ahí vemos a militares, sí, ¿verdad? Que están haciendo custodiando inclusive algunos sectores. En total son 9.441 integrantes de las Fuerzas Armadas que están distribuidos en esa ciudad. Ahí en la imagen de la izquierda se ve el trabajo de los bomberos. Sí. Miren lo que es. El tema de apagar, eso creo que es un supermercado, ¿verdad? Un supermercado. Bueno, y estamos en este momento, esa es la situación en Chile. Calles vacías, militares, todo lo que dejó las barricadas. A pocas semanas de que el propio Sebastián Piñera, presidente de Chile, haya manifestado en una conferencia de prensa que Chile era una especie de oasis económico de la región, se presenta esta situación. Los chilenos que a nivel regional son las personas que tienen un mayor poder adquisitivo en el sentido del ingreso per cápita. El mejor ingreso per cápita lo tienen los chilenos en la región. Y dentro, inclusive, están enfocando el mismo supermercado y hay videos que muestran el interior también del momento en que empezaron a tirar todo, a incendiar todo, porque sí, incendian un diario, incendian también un supermercado. El movimiento evidentemente sí, el movimiento de protesta en Chile. Esto no termina. Esto es el supermercado. Es el supermercado donde fallecieron tres personas. Quemaron un edificio entero. Terrible, todo eso es lo que viene. Esto solamente fue lo que pasó ayer, ¿verdad? La mayoría de las farmacias fueron saqueadas. Aprovecharon para llevar todos los medicamentos posibles. Pero no solamente en la capital, en Santiago, sino en otras ciudades también se produce esta movilización. Recordemos que Chile es un país de primer mundo, realmente. Se vive como en Europa en Chile. Y también había afectado el tema de los vuelos. No sé si es... ¿También? Sí, el tema de los vuelos. ¿De Santiago? En Santiago, sí. De Santiago. Bueno, hay que averiguar un poquito, a ver si podemos averiguar eso. Ayer justamente un comisario que tenía que partir a Asunción nos envió imágenes de allá y estaba rumbo al aeropuerto. Bueno, vamos a hablar de esto en un minutito nada más. Una cosa